Hola, bienvenidos al canal cultural Grandezas de Lilliput, donde siempre hay novedades en literatura, música y arte en general. Si no te has suscrito, hazlo y no olvides activar la campanita para recibir notificaciones. En esta ocasión presentamos un recital de ocarina y guitarra con Gerardo Padilla Bernal y Claudio Cacho, con quien, por cierto, ya tuvimos en una ocasión un recital de guitarra clásica. Gerardo Padilla Bernal nació en la Ciudad de México el 9 de septiembre de 1990. Aunque su formación académica ha estado ligada a la ciencia y a la pedagogía, ha tenido presente su contacto con la música desde la niñez a partir de actividades no profesionales y que con el tiempo influyeron en su acercamiento a la ocarina. Quizá el mayor acierto de la escuela pública para Gerardo fue el taller de música. Todavía recuerda que en segundo de primaria el profesor les dejó de tarea hacer un antifaz de uno de los personajes de Pedro y el Lobo. Para ese momento, él solo creyó que era una especie de ambientación de un cuento. A él le tocó el gato. Ya en clase, nos cuenta, el profesor reprodujo la obra de Prokofiev llamada Pedro y el Lobo. En la obra, cada instrumento representaba a un personaje, por lo que tuvieron que prestar atención a la narración y actuar al momento en que era interpretado el instrumento correspondiente al personaje. Cuando Gerardo escuchó la sección de cuerdas correspondiente a Pedro, recuerda que la melodía lo atrapó. Allí fue cuando cambió su percepción de la música a la que conocía como clásica, pues era ya algo más que una mera ambición. De algún modo conoció este tipo de música en las caricaturas, nos cuenta, de los Looney Tunes, pero nunca despertó ese interés como lo hizo la obra de Prokofiev, Pedro y el Lobo. Por mucho tiempo no supo el nombre del compositor, ni siquiera recordaba que el profesor lo hubiera mencionado. Incluso la historia era totalmente distinta al cuento popular de Pedro, el niño mentiroso de un pueblo que anunciaba la llegada del lobo, por lo que el único referente que tenía era esa sección de cuerdas. Años después, en una librería en la sección de música, encontró la obra de Pedro y el Lobo en disco compacto y la compró. La narración en alemán y el volumen bajo, pero al menos ya tenía la obra en sus manos. Además, incluía el Carnaval de los Animales de Saint-Saëns, a la que también le tomó aprecio. El taller de música para Gerardo Padilla fue también un aprendizaje en todos los sentidos. La flauta dulce fue su primer instrumento, como ocurre con la mayoría de los niños, y obviamente eso lo llevó a la ocarina, instrumento que en esta ocasión tenemos de invitado. Claudio Cacho es un guitarrista de León, Guanajuato. Él estudió en la Escuela Superior de Música del IMBAL y, al igual que la guitarra de concierto, la música de cámara, en la que aprendió principios fundamentales de ensamble musical, fue una de las facetas de la música que más lo influyó. Ha tocado en distintos ensambles y ha sido parte de agrupaciones con las que ha ganado becas y tocado en diversos recintos culturales. Por esa misma línea,
Ha tomado clases magistrales de ensambles con Mauricio Hernández Monterrubio, Roberto Ruiz Guadalajara, Jorge Torres Sáenz, Wilfrido Terrazas, entre otros. La guitarra luce, por ser solista principalmente, una especie de piano reducido. Para Claudio, la mayoría del repertorio para guitarra es para guitarra sola. No obstante, se ha hecho infinidad de música para ensambles, por ejemplo, guitarra y flauta, guitarra y violín, guitarra y voz, 2 guitarras, 3 guitarras o hasta 4 guitarras, incluso 8 guitarras. Eso demuestra el gran interés compositivo por involucrar este instrumento en los ensambles musicales. Claudio se ha enfocado, a la par con su carrera como solista, por ensamblar con el mayor número de instrumentos posibles para lograr diferentes resultados tímbricos, pero siempre buscando la alta calidad musical. Ha ensamblado con voz soprano o con voz tenor, con guitarras, con piano, con flauta, con violín, por mencionar algunos instrumentos. En esta ocasión, ensambla con ocarina, un instrumento poco conocido y aún más poco utilizado en el ensamble de guitarra. No obstante, el resultado es un buen comienzo para las composiciones propias y originales de estos 2 instrumentos, que producen un sonido algo místico, algo ancestral, un poco inusual según Claudio, pero muy atractivo en la combinación sonora y tímbrica. Esperemos que este recital sea de su agrado. Bueno, nosotros empezamos a tocar por nuestro gusto hacia las películas de los estudios Ghibli y por los largometrajes de Hayao Miyazaki. Creemos que son películas muy importantes dentro de la cultura popular, que tienen un apartado muy importante en la música, que está compuesta por Yoe Hisashi. Y ya poniéndonos de acuerdo, vimos que podíamos hacer algunos arreglos hacia ocarina y guitarra, y de hecho estos arreglos los sacamos de versiones para piano solo, que a partir de una versión para piano pues no fue tan difícil pasarlo a guitarra y ocarina, y de ahí este pequeño ensamble de ocarina y guitarra. Bueno, esa es una ocarina. La ocarina es un instrumento de viento, el material hecho de arcilla, el cual consta con un silbato similar a la flauta dulce, por el cual se emite el sonido y dan las vibraciones. Y bueno, al momento de tapar y destapar hoyos da diferentes notas. El origen de este instrumento tiene varias zonas de donde fue elaborada. Una de ellas pues es aquí en México. En las culturas precolombinas ya creaban instrumentos que emulaban el sonido de las aves y también eran hechas de arcilla. Otro origen está en Asia. En Asia, principalmente en China, ellos creaban esos instrumentos a base también de arcilla de tiempo atrás, y es Marco Polo, en los viajes que tenía los portugueses en contacto para el comercio, que lleva la ocarina a Europa, y al final el nombre lo adquieren por los italianos, que adoptan el instrumento, el cual le llaman ocarina por pequeña oca, porque pues el sonido da esa similitud a una ave. Actualmente las ocarinas ya tienen un registro ya es cromática, llegan hasta 3 octavas, como por ejemplo esta, y está elaborada ya con diferentes cámaras para aumentar su rango de sonido. Hay diferentes modelos, por ejemplo esta es de Taiwán, y en la cultura ya popular, principalmente por ejemplo en los videojuegos como Legend of Zelda, se popularizó el sonido de
de la ocarina, principalmente por los años 80, 90 en Japón, y se ha extendido su uso, y principalmente por ese sonido peculiar que tiene, a diferencia de otros instrumentos pues, de viento. Bueno, la siguiente pieza que vamos a presentar es La princesa Mononoke. Todas las piezas que vamos a presentar son de parte de las películas de estudios Ghibli, los cuales han tenido un gran mensaje para los niños. Esta en particular deja un mensaje más que nada sobre la protección de nuestro ambiente, tener conciencia ambiental. Y la princesa Mononoke en sí en japonés significa la princesa del espíritu vengativo, es Mononoke. Entonces, la siguiente pieza es el tema principal de la película y la vamos a interpretar. El personaje de mi vecino Totoro. Totoro es un espíritu que tiene forma, una mezcla de diferentes animales. No se puede definir si es como un gato o un tanuki, que es una especie de mapache japonés, el cual acompaña a unas niñas, de acuerdo en la película, y se ha convertido en el personaje emblema de estudios Ghibli. Y bueno, la siguiente melodía exactamente Mi vecino Totoro, Tonari no Totoro.
La película Porco Rosso está ambientada en la época italiana fascista. Trata sobre un personaje, un piloto, Marco, el cual por algún modo está convertido en un cerdo. Y una de las melodías que tiene un aire nostálgico de Bygone Days, da ese aire de los días que fueron antes y que pues ya no van a volver. El Castillo Vagabundo, esta película trata principalmente sobre una mujer llamada Sophie, quien se encuentra en su camino con Mago Howl, quien cual vive en un castillo ambulante, el Castillo Vagabundo, y esta película trata principalmente sobre la aceptación como personas. La siguiente pieza es muy reconocida, es un vals, y espero que la disfruten.